el cielo pasará, pero sus palabras no pasarán. Que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero al abrir este libro, recordamos la promesa de nuestro Salvador. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino hará aquello para lo cual fue enviada. Y te pedimos que cumplas esta promesa esta mañana en medio nuestro, dándonos lo que es una necesidad en la vida de cada creyente, con relación a conocerte más, a disfrutar más tu presencia en nuestras vidas, a poder decir como el Pablo decía, vivo no ya yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te damos gracias por habernos dado esta promesa y te suplicamos que la cumplas esta mañana en nuestras vidas. Te lo rogamos y te adoramos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta de Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, tiene una porción digna de Pedro y de que la escuchemos hoy y la tengamos en cuenta para nuestras vidas. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los esparcidos de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, en el cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que el Señor bendiga esta porción que hemos leído en nuestros corazones. Quiero referirme esta mañana a la importancia de la palabra más corta de toda la Biblia. Tiene 2 letras solos. Y Pedro la menciona aquí con una característica, mejor dicho, con 2 o 3 características importantes. La primera de ellas, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y la segunda, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y la parte final, lo más de tremenda importancia y la esperanza bienaventurada de todos los creyentes, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La palabra más corta de toda la Biblia es la palabra fe, pero la encontramos desde que el hombre fue creado hasta que el Señor Jesucristo venga y arrebate a su iglesia para llevarla para estar con Él para siempre. Es la palabra más chica, pero que tiene tal vez el significado más profundo. Vamos a esta mañana, con la ayuda del Señor, repasar los fundamentos de esta palabra. En Hebreos el capítulo 11 y el versículo 2 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Romanos 10, 17 Pablo dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Efesios 2:8 el apóstol Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En Hebreos el capítulo 11 y el versículo 6, el escritor a los hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Santiago 2:17, el hermanastro del Señor Jesús dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. En Lucas el capítulo 18, el versículo 8, el Señor Jesús tenía la preocupación propia de lo que tenía que enfrentar en aquel tiempo y se preguntaba: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y en Santiago capítulo 2 versículo 23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y otra que nos toca muy profundamente a cada uno de nosotros, en Juan el capítulo 15, los versículos 15 al 17: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Nuestro Señor dice que tiene que ser nuestro amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, la orden, sin la cual no funciona nada. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, cuando yo miraba la vida de Abraham y recordaba lo que la palabra de Dios dice, y fue llamado amigo de Dios, me preguntaba: ¿qué habrá o qué hará Abraham
con este nombramiento, llamado amigo de Dios. Pero cuando el Señor abrió mis ojos y me hizo leer aquí, en Juan 15, empecé a tomar conciencia de lo que es la palabra amistad en la relación que el Padre quiere tener con cada uno de aquellos a quienes rescata con la sangre preciosa de su Hijo. Y entonces el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ¿y qué viene detrás de los discípulos? Detrás de los discípulos el Señor Jesús mencionó, no ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y sabe lo que dijo el Señor Jesús? No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Aquí está el manual, hermanos. Está esperando que lo abramos, que cada día nos dé a conocer una nueva demanda de parte de Dios en la pobreza de nuestra fe, que nos haga crecer en fe y que nuestra fe se desarrolle únicamente para honrarle, glorificarle, y lo que significó la fe de Abraham, que allí al final de todos los tiempos el Señor respetará la promesa que hizo Abraham. Y aunque hayan pasado los años que pasen, los 1000 años como un día o un día como 1000 años, el Señor cumplirá y restituirá a aquel pueblo de Israel aquella tierra que le prometió a Abraham. Simón Pedro fue el segundo apóstol en llegar al Señor Jesús. Vino con su hermano Andrés. Parecen que habían sido pescadores y discípulos de Juan el Bautista. Y el Señor los llamó y prometió cambiarle el oficio. Vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y desde aquel tiempo permanece el desafío. Cada creyente, por medio de la fe, llegando a ser un pescador de hombres. Pero yo los invito a que pensemos un poquito en este hombre Pedro. Cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que no sé cuántos discípulos le dieron al Señor Jesús tanto trabajo como Pedro. Pero yo leí acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cosas en las cuales el Señor debió intervenir para sacar a Pedro del oficio de pescador de peces y colocarlo como pescador de hombres, para que él fuese digno pese a lo que fue. A veces comparamos a Pedro con Pablo y Pablo era prácticamente un rabino, pero Pedro era un pescador. ¿Qué sabría Pedro aparte de lo que Juan le había enseñado? Y el Espíritu Santo, cuando aquel día de Pentecostés tomó a Pedro, comenzó a poner en él todo lo que no sabía y debía saber, de tal manera que cuando Pedro apareció en el concilio para dar razón de la fe que tenía, los que componían el concilio prácticamente se asustaron. ¿De dónde saca todas estas cosas? Es nada más que un pescador. Pero es importante saber que llegó a ser el pescador de hombres que el Señor dijo que iba a llegar a ser.
Pero hay un detalle que terminamos de leer y que no podemos especular mucho con todas las cosas que tienen que ver con la fe de un creyente. Y como un creyente que tiene fe va tranquilo adelante, lo ve al Señor delante, siente que sus manos lo sostienen y vive nada más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y por supuesto, rebosa el amor de Cristo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor propone que conozcamos por su palabra la mayoría de los detalles importantes que tienen que ver con este tema, la fe, que es lo que la misma palabra nos dice, que si no tenemos fe, está hablando no de la fe que me tengo aquí en la tierra para hacer negocios, sino de la fe que puedo depositar en el único lugar que está segura, en las manos de mi Dios y de mi Salvador, el Señor Jesucristo. Pero me refiero a este pasaje del cual leímos aquí en 1 Pedro, el capítulo 1, y que se refiere, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No hay una satisfacción en Dios de asistir a cada uno de sus hijos y hacerlos sobrevivir cuando el enemigo que lo ataca con los dardos de fuego, como dice su palabra, lo ataca y quiere derribarlo y quiere hacerlo retroceder. Sino cuando la fe es necesaria. En 1 Corintios 10, el capítulo, versículo 13, Pablo le dice a aquella iglesia, a la que le dio más trabajo en todo su trabajo pastoral: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, y os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. En 2 Pedro, el capítulo 5, el capítulo 1, los versículos 5 al 8, el apóstol Pablo exhorta: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, el detalle de los detalles, poner añadida a vuestra fe virtud, y menciona las virtudes, a la virtud conocimiento de la palabra, de toda la palabra, no de un versículo así sacado como con un extractor de la palabra, no, la enseñanza a través de toda la palabra. Al conocimiento, dominio propio. Hermanos, cuando la fe produce en un creyente el valor que la Escritura da a través de lo que enseña, el creyente vive más que vencedor por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Puede sobreponerse a todos los desafíos que el enemigo le propone. El jueves hablamos con los hermanos aquí, tomando el yelmo de la palabra el yelmo como una de las armas con las cuales Dios provee al creyente, y que es una especie de coraza, como un escudo por arriba de la vida de un creyente. ¿Qué hace el yelmo? Le permite que
los dardos de fuego del maligno no lo toquen, que resbalen, que caigan y que el creyente pueda seguir viviendo como un verdadero hijo de Dios. Al conocimiento, al dominio propio, paciencia. ¿Es la paciencia un fuerte en la vida de cada creyente o es lo más fácil que perdemos? ¡Qué desafío! Pedro llama que él, que se llamaba anciano, pastor con los ancianos allá a quienes escribió la carta, los exhorta a tener paciencia. Pero no cualquier paciencia. Una paciencia que produzca piedad. La piedad es un elemento que que hay en la persona de nuestro Dios, que estuvo presente y distribuyó por todo lugar donde fue el Señor Jesucristo, y que es un desafío para cada creyente. Hay que enfrentar alguna dificultad. Una cosa es enfrentarla con paciencia y con piedad. En algún lugar dice Pablo, considerándote a ti mismo como si tú mismo no fueras tentado, al atender algún problema que hubo en una de las iglesias que él escribió. Y cuántas cosas importantes: paciencia, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Todo esto como resultado de controlar la fe en la vida de cada creyente. En el 2 Corintios, el capítulo 13 y el versículo 5, Pablo le dice a los creyentes de Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Terminamos de recordar la muerte de nuestro Salvador y una recomendación que es actual y que debe ser hecha en todos los momentos en que se quiere recordar el trabajo del Salvador de dejar allí en el Calvario su sangre preciosa para trasladarnos a nosotros de pecadores perdidos a pecadores salvados. El valor de examinarnos a nosotros mismos. Y como un elemento importante, pruébese a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. El no tener la fe hace que muchos duerman, que se vuelvan tibios, que ocurran todos los desastres que ocurren por no atender con más diligencia las cosas que hemos oído, dice el escritor a los hebreos, porque acaso no nos escurramos, no nos deslicemos, se nos escapa. Son las más importantes que tenemos que tener en cuenta, pero no me di cuenta. Y a lo mejor viví un tiempo de mi vida cristiana sin prestarle atención a ello. Pero es la única forma que la palabra de Dios aconseja, con un solo desafío: crecer en fe siempre. No hay un descanso en la vida de fe del creyente. No, a este momento no preciso la fe. La fe se precisa, y cuanto más desafíos hay, tiene que haber más fe. Y tiene que estar esa fe que glorifica a Dios por darnos la capacidad suficiente para ser, como Pablo dice, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Creciendo en la obra del Señor siempre, recomienda Pablo a los Corintios, después de haber corregido
lo que un escritor dijo era la catástrofe de Corintios. Y terminando allí la primera carta, capítulo 15, versículo 58, creciendo en la obra del Señor siempre, para que vuestro trabajo os he puesto para que vayáis fruto en el Señor no sea en vano. Los creyentes tenemos que acostumbrarnos a poner en las manos de Dios el orden de nuestras vidas. Dios es un Dios de orden, dice su palabra, como en todas las iglesias de los santos. Y hay prioridades con las cuales la fe va a funcionar, y si no se tienen en cuenta, no vamos a poder disfrutar la bendición de que a la fe nosotros le damos el valor que tiene por poder conectarnos con el Dios verdadero, con pedir como el Señor Jesús enseñó, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, innumerables pasajes que nos hacen despertar a la realidad de que cada creyente que tiene esta fe, que es elemento fundamental para conectarse con Dios, tiene que dejar todas las demás cosas de lado y enfocarse en estar, como David decía, en tu presencia, multitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Una persona que fue un pecador perdido, que fue rescatado con la sangre de Cristo, que fue transformado en un hijo de Dios, tiene a Dios por Padre. Todos sois hijos de Dios, dice su palabra, por la fe en Cristo. Y por otro lado, la advertencia que encontramos allí en el escritor a los Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La salvación que viene por la fe en Cristo. La salvación que tiene un montón de exigencias que es imprescindible que se cumplan en nuestra vida, pero que cumpliéndose va a ser de cada uno de nosotros un vencedor contra todo lo que se oponga a nuestra voluntad. Y para terminar este momento quiero dejar dos ejemplos, porque hay varias maneras como Dios usa la prueba para darle un avance en la vida cristiana a su Hijo, para encomendarle un nuevo trabajo, para hacerlo consciente de un nuevo desafío. El primero de ellos lo encontramos en la vida de Abraham. Salió, Dios lo llamó a un lugar tal vez el más corrompido de su tiempo, Ur de los Caldeos. Se adoraba a cualquier divinidad menos a Dios. Y Dios lo llamó. ¿Y qué dice la palabra? Que salió sin saber a dónde iba, pero viendo al Señor delante. Lo llevó hasta Harán. En Harán parece que dejó a su padre y algunas de las cosas que podían interferir en esta relación tan especial que Dios tuvo con Abraham cuando lo estableció como el padre de todos los creyentes. Y luego cómo le hizo recorrer toda aquella tierra de norte a sur que le va a dar al pueblo de Israel cuando se cumpla todo lo que la palabra de Dios dice. Y cómo Abraham en cada lugar donde llegaba levantaba un altar, se comunicaba con el que le daba la fe, vivía en constante comunión con él. Tuvo problemas con algunos reyes por causa de su mujer, y de todos ellos salió limpito y con los bolsillos llenos. Había uno que decía, cuando éramos chicos, mira, se cayó al agua
salió seco y con los bolsillos llenos de pescado. Bueno, Abraham hizo una cosa parecida en su relación con Dios. Salió lleno de todas las bendiciones que Dios le dio. Y fue el hombre más rico de aquel tiempo. Y enseñó que dándole a Melquisedec el diezmo, los creyentes también tienen que dar el diezmo. Pero ¿cómo ocurrió todo? Dios le dijo que le iba a dar esa tierra que le permitía pisarla con sus pies. Cuando murió la mujer de Abraham, Abraham tenía muy en serio el pacto que Dios había hecho con él. Que en un momento dado tuvo una situación álgida. Vivía en comunión con Dios, adoraba a Dios, levantaba altares, Dios lo acompañaba, lo hizo el más rico de los orientales. Le prometió que por medio de su hijo iba a ser la primera nación. Y en un momento le dijo, anda al monte Moría y ofrecí a tu hijo en sacrificio. No dice la palabra que Abraham se puso a pensar. Nos dice lo que le decía Samuel a Saúl. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Se levantó Abraham, tomó a su hijo, no llevó el cordero para el holocausto. Y cuando llegaban allí al monte Moría, su hijo le dijo, papá, ¿qué vamos a sacrificar? ¿Dónde está el carnero? Y la fe de Abraham le hizo decir, no una mentira, le hizo decir el resultado de la fe que él tenía en Dios. Dios proveerá. Y cuando hay detalles que son impresionantes en la palabra de Dios, Abraham ató a su hijo, puso la leña y lo ató encima de la leña. Le faltaba cortarlo y prender el fuego. Y cuando levantó el cuchillo, dice así la palabra, oyó que le decían, el cordero para el holocausto estaría atrás. Pero no fue aquel hecho que en cierta manera y en el ánimo de Abraham con su fe le permitió suspender el matar a su hijo para matar el cordero. Fue la fe que él tenía en Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Y la fe en Dios, como el Señor Jesús enseñó, en este caso, en el caso de Abraham, tiene un resultado que no nos podemos imaginar en cuanto a grandeza, a lo tremendo, a lo bendito, porque viene de la propia mano de Dios. Pero yo quiero hacer referencia a la fe cuando es probada. Muchas veces sentimos alguna cosa que no nos sale como quisiéramos. Y nos viene al corazón la pregunta, ¿qué me querrá decir Dios a través de esta prueba? Pablo le dice a los corintios, ustedes no saben que Dios está en ustedes, que ustedes tienen la fe. El Señor Jesús dijo que era una fe que movía montañas. Es larguísimo decir todo lo que se dijo acerca de la fe. Pero Abraham lo supo. Y yo me preguntaba para mí mismo, cuando estemos en la presencia del Señor, ¿habrá algún letrerito que diga, este es Abraham, el amigo de Dios? ¿O estaremos todos parejos alabando a Dios? Pero hay un desafío
el de las páginas del Nuevo Testamento, el de la boca bendita de nuestro Salvador, os he llamado amigos. Y si queremos ser amigos de Dios, hay un solo camino. Es el camino de la fe y de la obediencia. Pero hay un segundo caso que nos muestra que no todas las cosas suceden así, que no siempre Dios manda una prueba para hacer como Abraham, que sea el padre de todos los creyentes, y es el caso de David. Aquel hombre no era un ateo, no venía de Ur de los Caldeos, era un hombre que temía a Dios y que según Dios le reveló a Samuel, he hallado un varón de acuerdo a mi corazón. Y un día, cuando David no hacía lo que él tenía que hacer, el enemigo lo tentó. Tenía que estar tomando una ciudad, la ciudad de Rabá, donde estaba el general y todos los soldados, y él estaba haciendo la siesta. Cuando se levantó, ocurrió todo lo que todos conocemos, el desastre, la prueba en la vida de David. David tenía un principio muy supremo y sublime. Cuando se le ofertaron varias cosas para que eligiera cómo quería que Dios lo castigara, David dijo, caiga yo en las manos de Jehová, porque conocía la misericordia de Dios. Desde aquel momento en que él cuidaba las ovejas, desde aquel momento en que volteó al gigante, desde aquel momento que había llegado a tener un reino de esplendor, y de repente todo se vino abajo. Pero todo falló, no porque Dios falló, sino porque él falló. Estaba leyendo el otro día cómo cuando vino aquel marido, aquel hombre Uría Eteo, y David le aconsejó que fuera a su casa a dormir con su mujer, y este hombre le dijo, estando allí en el campo de batalla, todos los compañeros en guerra, los generales dirigiendo, yo me voy a ir a dormir. No puede ser. Y hay cosas elementales que la Biblia coloca en la vida de todo creyente si venimos y la buscamos. David se arrepintió, pero desde aquel momento en adelante comenzaron a suceder en la vida de David un sinnúmero de cosas que no le permitieron tener la brillantez tal vez del primer momento, aunque fue objeto de un pacto especial por parte de Dios. Y yo me he anotado aquí algunas cosas importantes que pueden ocurrir en la vida de un creyente cuando viene una prueba. Cuando la palabra no ocupa el lugar que tiene que ocupar en la vida de un creyente. Si usted lee la Biblia todos los días, cada día va a encontrar una cosa nueva. Ah, el Señor me dijo esto, ahora le agregó esto, no, me da esto también. Pero hay que ir a la fuente. Todo lo que Dios da para que la fe crezca viene por las promesas de la palabra de Dios y si las reclamamos. El general del Ejército de Salvación, William Booth, en su lecho de muerte, le dijo a su hijo, las promesas de Dios. Y su hijo le dijo, sí, son ciertas si las creemos, si las hacemos nuestras, si las reclamamos al Señor. La prueba a la fe viene cuando dejamos de orar. Con oración hay todo. Sin oración
está nomás la misericordia de Dios, sin, entiendo yo, alguna promesa que nos deje reclamarla. Cuando dejamos de congregarnos, es necesario, dice la palabra de Dios, que los creyentes se congreguen, que estén juntos, que se amen, que se animen, que comenten las victorias que Dios les da, que quieran amar más y servir a Dios. Cuando dejamos, y por último, cuando no llevamos fruto, la fe sin obras es muerta. Y Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada cuando Jesucristo fuere manifestado. No dice que el lunes la prueba va a tener un resultado, pero dice que la prueba de fe va a ser fundamental. En algún lugar y en algún escrito sobre la venida del Señor está la frase para que no huyamos de su presencia, para que seamos dignos de estar esperando. Y sometida a vuestra fe sea hallada produciendo el amor, sin lo cual, como Pablo le dice a los Corintios, no soy nada y nada tengo. Hermanos, que el Señor nos ayude a buscar en su palabra la fuerza que necesitamos cada día para que nuestra fe crezca, a fin de que crezca, a fin de que seamos vencedores. El Señor tiene un montón de coronas reservadas solo para los vencedores. Y vencedor es una persona que está luchando y que gana. Y que solamente es posible viviendo según las exigencias que la palabra de Dios presenta para nosotros. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, qué manantial de bondades nos presentas en este libro. Y la exhortación a llenarnos de ella siempre, cada día. Alimentarnos cuando somos jóvenes con la leche espiritual sin engaño, a gustarlos la vianda sólida cuando hemos crecido y llegamos a ser útiles y fieles al Señor. Danos un corazón dócil para obedecer tu palabra, para llenarnos del contenido de ella, para esperar con un nuevo fervor, ver con las nubes del cielo a nuestro precioso Salvador venir para arrebatarnos y llevarnos con él para siempre. Haz que sea posible, Padre, que sea la meta de cada uno de nosotros y que podamos pasar toda la eternidad alabando al trino y único Dios, acompañando todo lo que Él se dignará seguir haciendo y bendiciendo la bendición que es para nosotros el tener un Dios como el Dios verdadero. Te lo rogamos, te damos la gloria que tú mereces en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, antes de continuar